tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, como cada noche, listos para compartir esta hora al final del día. Ayer el programa con Julio Bárbaro fue un programa que trajo mucha polvareda. Claro, hay personas que lo admiran por su sinceridad, su conocimiento, y otros que lo critican porque dicen que, bueno, se acomoda a las circunstancias. La verdad, para mí es un personaje imperdible de la política hoy. Una de las pocas personas en las que no me cuesta decirlo, no me cuesta creerle. Pero damos vuelta a la página y hoy está con nosotros mi gran amigo Salvador de Lutri, que viene un poco triste. Le digo, Salvador, bienvenido al programa. ¿Por qué estás triste? Bueno, en primer lugar, buenas noches para todos. No es que estoy triste, es esa melancolía con la que uno busca ciertas cosas y no las encuentra. Sí. Existió siempre la casa donde yo nací. Acá cerca. Acá cerca de acá, y un jacarandá que estuvo relacionado con mi infancia. Yo cuando viajo siempre busco que los últimos días de octubre y primeros de noviembre estar en Buenos Aires para ver el jacarandá. Ese es el sentido de armar esto. Y cada 2 o 3 años paso por esa casa y está el jacarandá florecido. Y ahora tendría que estar florecido el jacarandá. Claro. Sí. Así que fui hasta allí y veo que la casa la demolieron para hacer un edificio y el jacarandá lo sacaron. Tu infancia. Mi infancia. Y entonces sentí en eso como si una de las raíces, ¿no?, se hubieran cortado. Y ya no tengo eso. Estaba la casa donde nací, además, ¿no? Sí. Claro, no va a ser histórica, seguramente, ¿no? No como la mía. No, claro. No va a ser histórica, pero era la casa de los abuelos, era la casa de donde nacieron mis tíos también, donde nació mi madre y donde nací yo. Entonces esa casa, y donde pasé algunos años de mi infancia. Claro, está. Sí. Ahora, verla destruida es una cosa que no quedó nada, nada. Miraba la terraza desde donde remontaba Barrilete. Nosotros teníamos en ese pasaje, uno de abajo corría y lo remontaba, porque no se podía remontar fácilmente en la terraza. Y entonces cuando lo tenía arriba, desde abajo, tiraba el rollo, y ahí lo agarraba el de arriba y subían todo, y entonces trabajábamos ahí. Qué cosa, ¿no? Bueno, yo soy totalmente lo distinto. Vivo en la misma casa que me crié. En la misma casa. Claro. Yo todos los días salgo por el pasillo donde aprendí a caminar, donde aprendí a patear la pelota. Uh-huh. Pero entiendo lo que es el volver a tu casa y vuelvo vencido a la casita de mis viejos, diría Juan Carlos Cobian. Sí. Bueno, pero vos me sacaste el tema. No, porque me gusta. La gente tiene que saber que somos humanos también. No, claro. Y hay cosas que forman parte de los sentimientos más íntimos de la persona, que a veces que uno no los muestra siempre, pero que están siempre presentes, ¿no? Claro. Y las raíces para mí son importantes. Sí. Ayer le decía a Julio Bárbaro, él mencionó falta patriotismo, me decía, ahora vamos a entrar a charlar de eso, ¿no? Y yo me acordaba que en la escuela primaria, y se lo decía, aprendí a cantar, Aquí está la bandera idolatrada, Salve Argentina, bandera azul y blanca, Aurora, la marcha de San Lorenzo. Hoy yo creo que si se hace escuchar, la gente dice, ¿y eso qué es? Decís, es muy importante, cambia la vida. No, pero me hace recordar a mí a la esencia de mi niñez. Es que es lo que somos. ¿Por qué hay canciones patrióticas? Porque en alguna forma estamos relacionados con nuestro pasado. Uh-huh. En la ciudad donde yo vivo hay una plaza que es la Plaza San Martín, que cada 17 de agosto hay un movimiento alrededor de San Martín que lo hace no el municipio, sino la fraternidad sanmartiniana. Prepara esto. Y es un acto muy lindo, muy lindo. Ahora, fuimos un día
Y se canta el himno nacional y se canta el himno a San Martín. Dice, yergue el ande su cumbre más alta, ¿no? La gente no lo sabía. El himno nacional casi queda por la mitad, porque lo cantaba un cuarto de las personas. El otro no lo sabía. Me dio tanta vergüenza, pero tanta vergüenza, que al otro día fui a la intendencia. Entonces fui a hablar con el director de protocolo. Le digo, mire, es vergonzoso lo que pasó ayer. No puede ser que en nuestro país no tengamos identidad. Digo, entonces, yo no soy ultranacionalista, huyo de todos los sismos, odio los sismos, lo que quiere decir que no soy nacionalismo, pero creo que cada uno tiene su identidad y que todo eso forma parte de la identidad. Entonces me dice, espere, el jefe de protocolo, venga, me llevó a la oficina del intendente. Vamos a escuchar lo que dice. Entonces les expliqué y me dice, pastor, ¿y usted qué propone? Digo, mire, le voy a hacer una propuesta para la próxima vez. En primer lugar, impriman una hoja con la letra, ¿no? La experiencia de hacer reuniones. Claro, ¿no? impriman una hoja con la letra, sí, y que se reparta. Y después, cántenla 2 veces. Una vez con los que la saben y otra vez con toda la gente. Pues al año siguiente tenían eso, se repartieron las letras, hubo un solista que la cantó brillante, ¿no? Y después cantó toda la gente. No cuesta tanto hacer eso, sí, y es recordar ciertas cosas que tenemos olvidadas. Por ejemplo, que en nuestro país hubo gente honrada alguna vez. No, ¿de verdad? Pues sí, sí. Me sorprende que me digas eso. Bueno, gente honesta, sí, gente honesta, ¿no? Belgrano, San Martín. Belgrano, San Martín. Sarmiento, que tuvo que irse al Paraguay, no tenía nada, le tuvieron que dar una parcela para que viviera. Belgrano, que muere en la pobreza. San Martín, que por no querer entrar en las luchas intestinas de Argentina, porque es el único que falta, que después de haber abierto el camino a la libertad, ahora tenga que agarrar la espada para pelearnos entre nosotros. No puede ser. Se tomó el barco y se fue. Y esa gente que tuvo honestidad se ha perdido. Yo conocí en la política argentina un solo personaje que puedo decir, este hombre era honesto, que fue el doctor Humberto Ilia. Él era un hombre honesto. Y la prueba está en que hizo su declaración de bienes y tenía una casa y un coche viejo, y cuando se retiró volvió a hacerla y tenía la casa y había perdido el coche. ¿No? Y rechazó la jubilación, porque decía que no quería privilegios. Ahora, acá comparemos con el presente y uno se da cuenta de que estamos en manos de mafiosos que usan el poder para enriquecerse. Y que me hablan de los pobres y viven en Puerto Madero y viven en la Recoleta. Y me hablan de los pobres y que sufren con los pobres. No sufren nada con los pobres, los usan. Y esto es lo indignante en nuestro país. Ahora, ¿cuándo fue que perdimos esa identidad? Porque cuando éramos chicos, mal o bien la teníamos, Salvador. No nos vayamos al siglo XIX, ni siquiera al principio del siglo XX. En la época de Perón, después la Revolución Libertadora, Frondizi, te estoy hablando de las cosas que hablábamos ayer con Julio Bárbaro. La teníamos, yo era joven y la teníamos, había desfiles, yo iba a los desfiles, fui al desfile del 25 de mayo de 1960, que fueron 150 años, el sesquicentenario. Me acuerdo un desfile impresionante que presidía Frondizi. Se ha bastardeado todo. Un día nos van a cambiar la bandera y nadie va a protestar. ¿Qué es lo que nos pasó? Y yo creo que son muchos factores, pero el problema se produce en la década del 70. En la década del 70 es una época crucial en medio de todo esto. Las ideologías se meten en toda una generación, que es la que lleva a toda una generación a la muerte, y hay una reacción del otro lado tan extrema, tan excesiva, tan destructiva, tan represiva, que llega un momento que el país se destroza, quedó destrozado.
se empezaron a desprestigiar todo lo que fuera fuerzas de seguridad, el desprestigio del ejército, el desprestigio de la policía, el desprestigio de todo lo que sea orden y el desprestigio de todo lo que sea autoridad. Y bueno, yo creo que además eso abrió el camino a mucha gente ignorante que está en el poder. Entonces, un ignorante nunca puede entender esto que estamos hablando nosotros ahora, porque es un ignorante. Y cuyo objetivo no es que la patria tenga una identidad y que recuperemos la honestidad, sino cómo puedo enriquecerme a costa de los demás. Eso es lo que nos está pasando ahora. Para esto se ha destruido algo que es fundamental, porque es lo que Dios ha instituido. Yo miro la política y lo que sucede desde la Biblia, desde el cristianismo, desde la fe, desde la ética judeo-cristiana, y la analizo desde allí. Entonces, analizándola desde allí, uno se da cuenta que lo primero que se rompió y que termina destrozando todo, ¿no?, es el respeto por la vida, donde la vida ya no valía nada, y por otro lado, la destrucción de la cultura del trabajo, sucesivamente. Primero la vida y después la cultura del trabajo. Hoy... ¿Y de la familia qué decís? Hoy, juntamente con eso viene la familia, porque todo eso, ojo, debajo de todo eso está la familia, está la familia. Pero miremos la gran política para después hablar de la familia. En la década del 70 la vida se desvalorizó. Yo me acuerdo que una noche estaba en la esquina de mi casa, volviendo a mi casa, un auto giró y los focos me enfocaron contra la pared y yo me puse contra la pared y esperaba los tiros. Increíble, el auto lo único que hizo fue dar la vuelta, pero yo esperaba los tiros. Y yo dije, ¿cómo podemos estar viviendo en este país? ¿Cómo podemos estar viviendo con este miedo? ¿Cómo podemos estar viviendo así? Bueno, vivíamos así. Vivíamos con muertos todos los días. Como hoy. Como hoy. Quiere decir que allí se desvalorizó la vida y no se hacía nada por solucionar ese problema. Bueno, el gobierno totalmente impotente frente a todo eso. Y después vino las consecuencias de eso, que fue los grandes problemas económicos de Argentina, que se agudizaron muchísimo, y empezó entonces la destrucción de la cultura del trabajo. Cuando comenzaron los planes sociales en el año 2001 por allí, que se empezaron a lanzar los planes sociales que eran absolutamente necesarios por el estado en que estaba el país, y un país tiene que acordarse siempre de los más débiles. Yo recuerdo que acá en el programa, en los programas que teníamos acá, yo decía, den a las entidades no gubernamentales, a las entidades religiosas, el que repartan los planes sociales. ¿Por qué? Porque son los que saben repartirle al que necesita. Si uno le da el dinero a Cáritas o le da el dinero al Ejército de Salvación o lo pone al frente de ellos, ellos saben dónde llegar y cómo hacer y cómo no ser estafados. ¿Por qué? Porque hace años que están en eso. No se lo den a los políticos, se lo dieron a los políticos. ¿Y por qué se lo dieron a los políticos? Porque crean una generación de dependientes. Entonces es la moderna esclavitud esto. Son esclavos. Uno va a la parte periférica del Gran Buenos Aires y se encuentra con los punteros políticos que les dicen lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, y que les entregan las boletas ya dobladas para que las coloquen, y que los amenazan que si en tal mesa donde están todos ellos no ganan, por tanto, pierden los planes sociales. Eso es lo que está sucediendo hoy en Argentina. Es hora de que lo destapemos, de que digamos qué es lo que está pasando. Que los están manejando con los planes sociales. Y que además hay que decirle a la gente que tiene planes sociales que el proyecto es tenerlos siempre en la miseria, no sacarlos de allí. Van a vivir en un país grande donde tendríamos que comer todos y no los van a dejar comer. ¿Quiénes? Los políticos. La oligarquía política que vive de ellos. Vive de ellos. En esto yo no hago partidismo, Acá hay un montón de gente que está viviendo de eso. Ahora resulta que llegamos al asunto de los precios máximos, ¿viste? Al control de precios. La película esta la vimos, ¿no? La vi en el año 52, por ahí. Yo era chico, no te puedo precisar el año, pero por ahí.
Yo aprendí 2 palabras en ese momento, agio y especulación. Agio. El agio y la especulación. Sí. Era en ese momento. ¿Qué pasaba? Que cuando yo preguntaba, bueno, en mi casa me trataban de explicar las palabras, nada más. Pero resulta que al panadero de la esquina se lo llevaron preso y estuvo 3 meses preso. ¿Por qué? Porque de repente el que subía un poquito el precio, porque no podía, porque el panadero no lo hace porque sea un explotador, sino porque necesita en esa inversión tener una ganancia para poder seguir adelante. Y en medio de un proceso inflacionario es lógico que lo hagan. Entonces, si yo tengo algo y lo voy a vender hoy y lo voy a recuperar no sé cuándo, y voy a tener que ir a comprar nuevamente la materia prima, le tengo que sumar porque la inflación me va a comer lo que entra. Bueno, 3 meses preso, clausurado con una faja por el agio y la especulación. ¿Qué se ganó? Que la inflación siguió como siempre. Y se ganó que toda esa gente se desmoralizó en el trabajo que estaba haciendo. Acá hubo un caso que lo publicó justamente uno de los periódicos que hacen economía en Argentina. Ámbito financiero. Ámbito financiero. Un caso de un señor que en su almacén vendía el queso rallado a 8,75. Resulta que el precio de 8,75 era para el queso, no sé, un queso especial. El otro lo tenían que vender a 8 pesos. Llegaron el agio y la especulación. Como este señor era honesto y no le dio la coima, porque todos sabemos que lo que pasa con esto significa que crece la coima. Entonces, le cerraron el negocio, se lo clausuraron, lo metieron preso, apareció en todos los diarios y lo querían deportar a España porque era español. Ahora, eso sucede en un gobierno justicialista. Esto fue lo que hacía Perón. Y Perón dijo que iban a salir con el alambre en el bolsillo para colgar a todos los que levantaban los precios. Eso está grabado. Bueno, eso que fracasó en aquel momento, que volvió a fracasar periódicamente, ahora lo tienen nuevamente, lo tenemos nuevamente. ¿Por qué? Porque son ignorantes. El ignorante es el que tropieza 2 veces con la misma piedra. El burro se dice que no tropieza 2 veces con la misma piedra. Si tropezó, no vuelve a tropezar. Se espera de un hombre que tenga más inteligencia que el burro. Pero si volvemos a tropezar con lo mismo, vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué va a pasar? Ahora van a estar las coimas, los inspectores salen y van a ser cada vez más ricos, las cosas van a seguir aumentando, porque la inflación no pasa por ahí. La inflación pasa por un gasto público excesivo, porque tienen acomodado a todos los amigos en el poder. Salvador, estamos acercándonos a una elección que es importante como todas las elecciones, ¿no? No sé si le asignás una importancia mayor a esta elección que a otras. De hecho, no es tan importante como cuando elegimos presidente, obviamente. Y se han escuchado cosas muy extrañas. Una diputada que hace una grabación de casi 10 minutos, llamativo, y que luego esa grabación se viraliza y la escuchamos todos infinidad de veces. Una diputada que es oficialista, es decir, del partido que hoy gobierna, hablando muy, muy mal del presidente, al que ella se supone que tendría que, por lo menos, defender. Es como se está llamando mucho y se repite esa expresión, es como tirarse tiros al pie, ¿viste? Fuego amigo también le dicen.
Bueno, ya escuchamos, ¿no? Las cosas que dijo, es un ocupa, nos hicieron votar una ley de porquería, que esto para los jubilados, y abundó en críticas a la gestión del actual presidente. Nos hicieron votar, ¿y ella lo votó? Sí, culpable. Es culpable. Sí. Si a mí me dicen, me hicieron votar esto, No, que claro. perjudica a los jubilados, nos hicieron votar. Quiere decir que van a la Cámara de Diputados no para defender lo que tienen que defender, sino para levantar la mano cuando el capo les dice ahora hay que levantar la mano. Uh-huh. Yo creo que el pez por la boca muere, ¿eh? Sí. Pero no hay... ¿Cómo puede ser que alguien de tu propio partido demuela de semejante manera tu prestigio, si es que le quedaba alguno al presidente? ¿Vos no ves que hay un plan detrás de todo esto? Hay un plan detrás de todo esto, indudablemente se quiere sacar esto, se quiere mantener la pobreza, se quiere aumentar la pobreza. ¿Para qué? Para que llegue un momento que el Estado sea todo. Y entonces vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer esos regímenes que ya todos conocemos. Ahora, ¿por qué se quiere llegar a eso? Porque se puede llegar a través de los pobres, deteniendo pobres. A los pobres los necesitan para que voten y para llevarlos a eso. No van a salir nunca. Yo pregunto siempre lo mismo, sobre todo los que dicen, quiero ir a Venezuela, tenemos que ir a Venezuela. ¿Vos conocés a alguien de los países de alrededor que se escape para vivir a Venezuela? No, los de Venezuela se escapan a Colombia, se escapan a Perú, se escapan a Argentina, no quieren vivir ahí. ¿Conocés a alguien que quiera vivir en Cuba? No. Que haga todo un trayecto penoso para entrar a Cuba como si fuera el paraíso. No, se van. Alguien en el muro de Berlín iba desde Occidente hacia el otro lado. No, salían de allá. ¿Por qué? Porque la libertad es inherente al ser humano, es lo que Dios nos dio. Uh-huh. Y acá lo que quieren es adueñarse de la libertad y llevar a los pueblos a la esclavitud y a la dependencia. Inclusive hasta allá ha habido algunas expresiones, no sé cómo las analizás vos, Salvador, denostando a la democracia. Sí, denostando a la democracia, denostando a la república. Y lo que quieren es el autoritarismo. Sí. Alguien, ¿no? Sí. Iluminado, que sea autoritario. Es decir, ¿volver a qué? Volver a la Babilonia de Nabucodonosor. ¿No? Te fuiste bien atrás, ¿eh? Sí, bueno, eso es lo que se quiere hacer. Es decir, una cabeza que manda todo y que es autocrática, gobierna esa sola cabeza a todo el mundo. Y un partido único que se votan siempre a sí mismos, que es lo que pasa en Cuba, donde no hay posibilidad de la discrepancia. Esto está pasando en Nicaragua, esto está pasando en Cuba, y notablemente Argentina, cuando tiene que votar, no vota para que terminen los presos políticos en Nicaragua. Hoy escuchaba decir que si Cafierito, si el abuelo de Cafierito resucitara, ¿no?, se vuelve a morir viendo que el nieto está apoyando eso, ¿no? Bueno, están apoyando eso. Quieren acabar con la república y quieren acabar con la democracia. Le decimos a la audiencia, en Nicaragua está alguien que hizo una revolución y en su momento recibió el apoyo de todos. Estoy hablando del año 79, estamos hablando de casi 42 años atrás. Era un joven, Ortega, contra un régimen opresor, una tiranía. Pronto se dieron cuenta que ese gobierno era igual o peor que el anterior. Y entonces se generó un grupo de violencia también de los mismos que habían hecho la guerra
al dictador, no me acuerdo cómo se llamaba, Anastasio Somoza era, no creo. No, Somoza era de otro lado, no me acuerdo. De ahí en Nicaragua, y que se llamaban los Contra. Bueno, yo hice un reportaje el año pasado a alguien que había sido de ese grupo, que después la pacificación llegó a ser diputado. Ese gobierno, después de 42 años, con idas y venidas, ahora hizo algo increíble, único, yo nunca lo había escuchado. Metió presos a todos los candidatos de las fuerzas opositoras. Sí. Y Argentina lo apoya. Y Argentina lo apoya. Es decir, vos te das cuenta que cuando decís a dónde vamos, se lo está llevando allí, a eso. Argentina lo apoya. Ahora, ¿cómo entendés vos que el embajador argentino en Chile apoye a alguien que fue condenado por violencia y no sé si no llegó a asesinato? No me asombra. No me asombra. Es un gobierno que le ha abierto la cárcel a los ladrones, a los violadores, por excusa la pandemia. Que cuando las fuerzas de seguridad actúan, pierden la fuerza de seguridad. Que tiene razón siempre el delincuente. Y que en este momento están defendiendo a los delincuentes del sur. Yo digo, si yo defiendo tanto a los delincuentes, ¿por qué es? Porque yo me identifico con ellos. Y bueno, hay una identificación con el delincuente. No es solamente la doctrina Zaffaroni y todo eso. Es la identificación con esa gente. Entonces, nunca vamos a poder sacarnos las barras bravas, que son bravas en serio, de las canchas de fútbol. ¿Por qué? Porque además son el apoyo de los políticos. Entonces, a ellos les interesa todo eso. Es gente, yo miro a la política, a los políticos argentinos, no a la política, sino a los políticos argentinos con un profundo desprecio. Porque es gente que trata de vivir de la política, hacen de la política su profesión. Acá tenemos que volver a que estás en el cargo público tanto tiempo y te vas a tu casa y analizamos qué fue lo que hiciste. Esa sería la forma. No que tenemos gente que se eterniza en el poder. Porque entonces estamos transformando la democracia en una monarquía. Y lo que se quiere es llegar a ese tipo, a esa monarquía y manejar las cosas desde atrás. Y eso nos permite a la clase gobernante, a la élite, a la oligarquía gobernante, le permite delinquir sin problemas, se roba sin problemas. Porque total, mandamos nosotros. Entonces, el avión presidencial o el avión de la provincial lo uso para mandar a los chicos a la escuela. No hay ningún problema, es mío. Y a eso llegamos. A mí me preocupa muchísimo porque lo del embajador argentino en Chile, que apoya a Wallace, se llama el personaje, sí. ¿No? Representa a grupos violentos mapuches, teóricamente mapuches. No son mapuches tampoco, no son mapuches, porque hay mapuches en el sur que no están en contra de esto. Sí. Estos son los que usan el término mapuche y que están siendo usados por el gobierno argentino también para quedarse finalmente con las tierras. Esas tierras finalmente van a caer en manos de gente del gobierno. Eso no lo había pensado, ¿eh? Es sorprendente que la gente que ha estado viviendo allí por muchos años, hoy no esté segura de salir a la calle, de ir por la ruta. En algunos lugares han puesto peajes. Tenés que pagar peajes para seguir. Para seguir, sí. La gobernadora, la escuchaba ayer, no sé de qué provincia, perdonen la ignorancia, le pedía al gobierno, por favor, los gendarmes que tienen que estar en esta provincia, por favor, devuélvanme los gendarmes, los necesito aquí, es algo federal. Se toman tierras, porque otro concepto que se está deteriorando es el de la propiedad privada. Ese concepto, ¿qué valor tiene? ¿Es bíblico la propiedad privada, Salvador? Mientras que haya un mandamiento que diga no robarás,
hay algo que le pertenece al otro y no me pertenece a mí. Ahora, una cosa es la acumulación de propiedades, ¿no es cierto? Esto es otra cosa. Pero el hecho de tener propiedad privada aparece en la Biblia y aparece defendida por Dios. Cuando Acab toma la viña de Nabot, que no le correspondía, porque como rey lo hace todo para quedarse con esa tierra, Dios ¿a quién sanciona? A Acab. ¿Por qué? Porque era de él. Otra cosa es cuando la avidez hace que yo me quede ilícitamente con cosas, especulando, y que tenga una acumulación de riqueza. Y eso está condenado en la Biblia. Está condenado, el profeta Isaías dice, hay de los que acumulan casa sobre casa y tienen esto, ¿no? Es decir, que dice, ustedes quieren vivir en el mundo ustedes solos. Pero cuidado, porque se hace todo esto, porque hay algunos que quieren y que están acumulando casa sobre casa y que quieren vivir solos, Porque muchos de los políticos que nosotros tenemos y los sindicalistas no es gente de trabajo y gente pobre. Es gente que tiene fortuna y que tiene el verso de defender al pobre. Pero que ellos son riquísimos. Y estoy hablando de los jefes sindicales. Y estoy hablando de los políticos. Y no son riquezas heredadas, son riquezas que han sacado del poder. Y acá no hago, vuelvo a repetir, acá estoy hablando en general de la política. Sí, no estoy hablando ni de un partido ni de otro partido. Creo que en definitiva los políticos tienen exactamente todos lo mismo. Ayer me sorprendió, a ver, para ser honesto, ¿no? Con esta última frase tuya de que no estamos defendiendo a ningún partido en particular. Me dice Julio Bárbaro que le sorprende que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires se haya comprado un piso de $1 millón. Le digo, Julio, pero eso no consta. No, sí, nos consta. No, yo que no hace la acusación, estoy diciendo algo que me dijo Julio Bárbaro, no sé si es cierto, por favor, la señora que me merece respeto, que me perdone, pero esta es una infidencia que se escucha, me dice, y se sabe. Mirá, si es así, tiene que haber una justicia independiente que caiga sobre quien sea. Claro. No, por eso yo digo, no estoy defendiendo ni de un lado ni del otro. El que robó es un ladrón. Y no interesa si está de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta, en el fondo de la grieta, si pertenece al partido A o al partido B. Hasta que no entendamos que el corrupto tiene que ser condenado, sea quien sea, y sea del partido que sea, el país no va a ir adelante. ¿Qué dice el texto acerca de la justicia de la Biblia? ¿Qué dice? Un pueblo sin justicia perece. Sí. Y la justicia es lo que engrandece a la nación. Claro, la justicia, y es lo que nos falta. Bueno, en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, dice justicia perseguirás. Es decir, que la justicia tiene que ser la meta de una sociedad, que haya justicia. Un país como el nuestro, que ha sido bendecido por Dios como ha sido bendecido, no voy a abundar en esto porque todos lo sabemos, no puede tener un 50% de pobres y no puede tener chicos que se estén muriendo de hambre. Entonces, déjense de discutir tonteras y de hagan leyes serias y traten de que la justicia tenga las herramientas también para caer sobre los corruptos y sobre los ladrones. Y en vez de hacer política mirando las próximas elecciones, háganla mirando el destino de la nación. ¿Y qué opinarías de algo así como un Robin Hood que le sacara a los ricos para darle a los pobres? Creo que no es el camino. El camino es ordenar a una sociedad a través de la justicia y de una justicia independiente. El asunto no es crear eso surge. Es como el linchamiento, surge cuando no hay justicia. Entonces, cuando no hay justicia, surgen los Robin Hood, ¿no? Pero si hay justicia, Robin Hood también tiene que ir preso. Sí.
¿no es cierto? Tiene que ir preso. Todos ellos tienen que estar en la cárcel. Lo que pasa es que aquí no va nadie a la cárcel. Va el que roba gallinas. Exacto. El que roba mucho no va a la cárcel. Bueno, me imagino que contenta que está la audiencia escuchándonos, Salvador, hablar en esta noche, ¿no? ¿Por qué? Y porque el panorama es... Ayer Julio Bárbaro dijo, vamos a tener elecciones, lo que no tenemos es esperanza, ¿viste? A mí me gustaría poder decirle a la audiencia que tengo esperanza, que tengo entusiasmo, pero sería un falso, estaría inventando porque no es lo que siento. Uh-huh. Y lo que me preocupa no es mi vida personal ni la de mi esposa, me preocupa ni siquiera la de mis hijos que están alrededor de los 50 años y han tenido sus oportunidades, de mis nietos. ¿A dónde vamos? ¿Qué le dejamos, Salvador? Mirá, durante muchos años, cuando alguien decía, quiero emigrar, yo hablaba con la persona y le decía, mira, los problemas de emigrar es esto, naciste aquí, esta es tu nación, este es tu lugar, acá tenés que luchar, este es un país que hay que sacarlo adelante. En los últimos años, cuando alguien me dice, te lo digo con toda sinceridad y con dolor porque es gente querida, que yo la vi crecer, pero me doy cuenta que todo el esfuerzo que hicieron no se estima, porque acá no quieren la meritocracia, ¿no? Explica eso, ¿qué es? Sí, que mande el mérito. ¿Qué es el mérito? Y el mérito es lo que yo consigo a través del estudio, esfuerzo. del esfuerzo, ¿no Claro. es cierto? Es decir, que cuando yo digo que el que me habla de meritocracia, le digo, perfecto, cuando usted vaya a operarse, le voy a pedir a un enfermero que lo opere. ¿Lo aceptaría? No. ¿Por qué? Porque busco el mejor cirujano. ¿Por qué? Porque tiene mérito. Entonces necesitamos gente con mérito. Lo que pasa es que son tan mediocres y les falta tanto mérito que dicen la meritocracia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen mérito. Acá tenemos gente sentada y haciendo leyes en el Congreso, sentado y jefe de bancada, que no han terminado la escuela secundaria y que nunca han trabajado en su vida. Y le quieren poner leyes a los que han trabajado y se han roto el lomo durante todo el tiempo. Y ahora amenazan a ese comerciante chiquito que está tratando de vender, lo están amenazando. ¿Y quiénes son los que lo amenazan? Ese que está sentado, que nunca dirigió ni siquiera un kiosco y que no alcanzó a terminar ni siquiera su escuela secundaria. ¿Me querés decir cómo se explica esto? Yo estoy indignado por eso. Estoy indignado porque veo que la gente está sufriendo, la gente sufre y se está sufriendo el hambre en este momento y nadie hace nada por eso. Nadie hace nada. Es decir, todos están buscando votos. Es como en un lugar llevaron computadoras para la escuela, para los chicos. Con todas las computadoras llamaron a la directora y le dijeron, esto es para los chicos, para que los chicos aprendan todo lo que es. La doctora dice, sí, no sé cómo van a hacer. Dijo, no, pero no se preocupe, le van a explicar también a usted cómo manejarla. No, dice que no hay luz en la escuela. Entonces, ¿cómo van a hacer si le están dando una computadora y no le tiraron un cable con luz? Con electricidad. Entonces, con electricidad. No tienen luz. No mandaron un cable eléctrico para que tengan electricidad, a pesar de que lo pidieron durante 70 años, anoten, 70 años, pero le regalaban las computadoras. Lo que quiere decir que el ministro de Educación de ese lugar no tiene ni idea de lo que pasa alrededor. Yo conozco un intendente del conurbano que cuando fue elegido intendente llamó a una persona de mi amistad, por eso lo sé, y le dijo, por favor, llévame a los barrios periféricos porque yo no sé qué son ni qué es lo que pasa. Sin embargo, había hecho bien el asunto como para ser intendente de algo que no conocía. Bueno, pero por lo menos tenía la inquietud de aprender. Sí. Si eso es una virtud, estamos mal, ¿eh? No, se supone que tendría que aprender antes, ¿no? Hay otra situación que a mí me aterroriza, y es que cuando miramos los candidatos,
y se vieron anoche en el debate este que hubo, y la semana pasada en el otro debate, lo único que hacen es tratar de atacar al otro, muy pocas propuestas, y cuando terminás de ver todo te queda la sensación de que palabras más, conceptos menos, son todos iguales. Es la conclusión que tengo yo, que son todos iguales. Es decir, yo quiero que un gobierno, para votar a una persona, quiero que esa persona me presente un plan donde me explique qué va a hacer con algunas cosas fundamentales. ¿Qué va a hacer para disminuir la pobreza? ¿Cómo va a hacer para disminuir el gasto público, que es el que produce la pobreza? Porque acá son más los que no trabajan y viven del Estado que los que trabajan, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la seguridad? Pero que me expliquen qué es lo que van a hacer. Porque si no, voto ciego. Entonces a mí no me convence que me digan, no, nosotros defendemos, queremos seguridad. ¿Cómo vas a poner seguridad, no? Estoy cansado de síganme que no los voy a defraudar. No, yo no sigo a nadie. Explícame cómo lo vas a hacer. ¿No? Porque si no estamos siempre... Pero ninguno lo explica. ¿Qué hacemos el 14 de noviembre? No sé, yo todavía no sé qué voy a hacer el 14 de noviembre. Nosotros nos podemos dar el lujo de no ir. Sí. O sea, no, yo voy, siempre voy. Somos gerontes. Siempre voy y voto. Pero lo que creo que tenemos que hacer es exigir a la persona que nos explique qué es lo que está proponiendo. Y que no lo haga con generalidades. No, nosotros vamos a defender la honestidad, los valores, todo más. No, explícame cómo vas a hacer para defender todo eso. Porque esa declamación es muy fácil. Es muy fácil. Pero el asunto es que el político está para proponer algo y después llevarlo a cabo. Y entonces me tiene que proponer y me tiene que decir, porque él me está pidiendo que yo le dé una cuota de poder. Sí. ¿Para qué? ¿Para que él lo gaste como quiera? No creo más en los iluminados. Sí. Pero claro, en esta elección en realidad lo que estamos eligiendo son diputados, la mitad del Congreso, ¿no? Sí. Una parte. Sí, una parte, no sé si la mitad. Y la verdad es que un diputado en 250, 256, no me acuerdo cuántos son, no puede hacer gran diferencia. Sí, pero las diferencias se hacen en las mayorías. ¿No? Por lo menos que tengamos un Congreso donde tengan que discutir, donde tengan que hablar. Que tengan que negociar. Claro, que tengan que negociar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a escuchar a todos. Ahora, Salvador, si no negocian... Sí, te cambio de tema. Sí. Una persona es una persona humilde, trabajadora, porque busca tener trabajo, cuando lo tiene, lo ejerce bien, pero de golpe vienen y le regalan una heladera. ¿Qué hace? ¿La acepta? Porque le están dando la heladera a cambio del voto. No le dicen que es a cambio del voto. No, obviamente. No se lo dicen. Pero bueno, perfecto, acéptelo, pero no le dé la dignidad. Acéptelo. ¿Se lo dieron? Sí. ¿Sabe qué? Eso que le dieron, usted ya lo pagó. Usted ya lo pagó. Varias veces. Varias veces. Entonces, agárrelo. Entienda que es una limosna. Tendría que tener mucho más que eso. Y es más, usted tendría que tener la posibilidad de tener el dinero para ir y comprarse el lavarropa que quiere. No el que le dan, sino el que quiere. Entonces, le están quitando la dignidad. Eso es terrible, porque eso habla, en primer lugar, de que los que hacen eso son miserables, totalmente miserables. Y en segundo lugar, que están humillando al que lo recibe, porque como tiene necesidad, tiende la mano, y no tiene por qué tender la mano en este país. Le tienen que dar las posibilidades de que trabaje y gane el dinero que necesita. ¿Y qué pensás de que últimamente los grupos sociales, en vez de pedir subsidios, hacen manifestaciones, especialmente en la capital de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, pidiendo trabajo? Lo tenían que haber hecho mucho antes, al principio lo tenían que haber hecho, hace 20 años lo tenían que haber hecho, y no lo hicieron nunca. Ahora se dieron cuenta que por este lado no van a tener ni siquiera planes sociales. Y ahora, como se dieron cuenta de que
la caja no da para más y que en cualquier momento van a tener que cortar los planes sociales porque no hay más dinero, porque han armado una bolsa con un agujero y entonces no retiene nada, entonces ahora dicen, no, denos trabajo porque esto se va a acabar, si no. Y es lo que está pasando. Acá hay un problema que yo veía el otro día en el centro de la ciudad. Iba hora de clave, hora del trabajo. Los coches que van a la oficina, la gente que cruza para tomar todo, el tren, el colectivo, todo eso. Los piquetes cortándole a todos, todos protestando. Esa gente corría para trabajar. Con el trabajo de esa gente se paga al piquetero. ¿Me querés explicar cómo puede ser que yo le esté cortando a ellos la posibilidad de trabajar cuando estoy viviendo de ellos? Estoy viviendo de ellos. Vivo del que trabaja. Y le hago penosamente, le corto el tren para que no llegue, le corto las avenidas para que lleguen con el micro, con el colectivo, con lo que sea, y se encuentren con que están parados 3 o 4 horas y están perdiendo lo que tienen que ganar. Ahora, ¿en qué país sucede esto? En los países de cuarta. En los otros países, anda a los países de primer nivel y corta una calle. Y vas a ver lo que te va a pasar. Es un delito. Es un delito también acá. Están cortando la circulación. Anda a China a hacer eso. Anda a Rusia. Sí, anda a Rusia, Estados Unidos, China, Rusia. Yo creo que ni en Venezuela se puede hacer. Ni en Venezuela, ni en Cuba en este momento quieren hacer una manifestación y ya le dijeron que no, que está prohibida la manifestación en contra. En Argentina no, porque hay que traer el caos para que después aparezca más revuelto, el iluminado. Más revuelto. Y ahí es la ganancia de los pescadores. Ahora, Salvador, te saco de este clima festivo, optimista. La iglesia, nosotros somos pastores de iglesias evangélicas. Yo aquí de la ciudad de Buenos Aires, la iglesia de la Puerta Abierta, vos la iglesia de la Esperanza, allí en San Miguel. ¿Qué le tendríamos que decir a los miembros de nuestra iglesia en este momento, ¿no? No hablando de política partidista, ni de la elección, ni de nada de eso, que cada uno... Y a mí me gustaría que quede claro esto. Un pastor no le puede decir a los miembros de su iglesia, tenemos que votar a tal porque negocié 4 chapas, ¿viste? Sí. Está pasando. ¿Está pasando? Está pasando mucho. En el conurbano está pasando. Van y negocian en el municipio y le dicen a la gente, votemos porque nos dieron tal cosa. Está pasando. Eso es prostitución, eso es prostitución. Sí, sí, y bueno, están llevando a eso. Yo ya hablé de eso a la iglesia y le dije, señores, no se dejen encandilar por nada. Pónganse delante de Dios y piensen en el futuro de sus hijos y en la salud de sus abuelos. ¿No? Y voten a quien quieran, pero háganlo honestamente. Y no crean que porque un candidato diga yo soy lo que sea, ese candidato va a cumplir por ahí. Ustedes pónganse delante de Dios y definan allí el asunto. La experiencia de tantos años, tu experiencia y mi experiencia, nos ha mostrado que acá no se puede de ninguna manera hacer un apoyo incondicional a nadie, porque el poder corrompe, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí tenemos es que ilustrar a la gente acerca de lo que es la honestidad, lo que debe ser una nación. Yo hablo acerca de esas cosas muchas veces, digo, bueno, la justicia, tiene que haber justicia en un país, tiene que castigarse al culpable, tiene que defenderse al anciano, no puede ser que 24.800 pesos esté cobrando un jubilado, 24.800 pesos por mes, a ese hombre que trabajó durante toda la vida. Y si no trabaja y si no lo mantienen los hijos, no puede seguir adelante.
no puede salir y tiene que pensar que los últimos años de su vida los va a pasar en la miseria, porque ¿quién puede vivir con esa cifra? Entonces, a los diputados que votan todo esto, yo les pondría un sueldo de 24.800 pesos, como está cobrando hoy un jubilado. A ver qué hace él, qué hace él. Y entonces vos ves cómo los viejitos, yo lo veo en mi ciudad, ¿no? Van y empiezan la cola en el banco a las 5 de la mañana. El banco abre a las 9, porque el banco es el banco de los jubilados, a las 9, a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque tienen que llegar, porque no tienen un peso, y se vinieron caminando. Porque no tienen para pagar un colectivo. Eso es lo que está pasando. Yo he visto, mi esposa un día tenía una mujer adelante que pidió un remedio en la farmacia. Traía una receta y le dijo, sale tanto, no puedo, una tirita, no puedo, no le puedo vender una tirita, aunque sea uno, ¿no? Mi esposa estaba detrás y le dijo, perdón señora, espere, y paró a la persona allí y le dice, deme esto, ¿cuál es la droga? Es esta droga. Le dice a la chica, este medicamento, porque algo conocemos de ese asunto, a esta edad ya tenemos medicamentos de todos lados, este medicamento es el más caro de todos y esta señora no lo puede pagar. Usted sabe que el genérico es este. ¿Cuál es el genérico más barato? Ah, no, tenemos este. Y entonces saca el genérico más barato, ¿no? Mi esposa le dice, venga, se lo pago yo. No, dice, ese yo lo puedo pagar. Se iba sin el remedio. Sí, allí la corrupción es la codicia del sistema de farmacia. Todo el sistema. Pero además está agarrado. ¿Vamos a empezar a hablar de esto? No. Escúchame, cuando vos de este producto B, en esta zona, se venden más de tal cantidad entre todos los que lo recetaron, porque la receta se archiva, entonces se va a sortear un auto. Sí, a los... Sí, ¿y? Sí, no, bueno, no nos metamos, porque en esta época tenemos que mirar con entusiasmo a los médicos. Como pastores nos conocemos toda la corrupción. Claro, sí, y nos duele toda la corrupción. Sí. Cuando mi esposa vino llorando ese día de la farmacia. Dice, no puede ser que a un viejito le pase esto. Trabajó toda la vida, viejo, trabajó toda la vida. Entonces, estos canallas, que son políticos, tienen que empezar a pensar un poco en lo que están haciendo. Porque el juicio de Dios va a caer sobre ellos, pero yo quiero también que la patria les demande. Te voy a sacar una cosa que tiene que ver un poco con esto. Ya estamos cerrando el programa. Cuando vota el ministro de Educación, que no sé bien el nombre, empuja la Biblia. Sí, la saca. Sí, a mí no me molestó tanto, te voy a decir sincero. Yo pienso que el hombre se acercó y como iba a votar por esto, separó lo que estaba allí. Es decir, yo te digo sinceramente, lo vi 2 o 3 veces, y no me afectó, pero mucha gente sintió como que estaba sacando a Dios de la escena, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste? Mira, yo creo que habría que no sacar la Biblia, sáquenla la Biblia. No sigan jurando en vano. Yo creo que el sacrilegio es que juren sobre los santos evangelios y no los hayan leído nunca. Sí. ¿No es cierto? Ese es el sacrilegio. Sí. Entonces yo digo, por favor, no juren más sobre los evangelios. Juren por lo que quieran, pero no por los evangelios, porque están blasfemando contra Dios. Entonces, que lo haya corrido, o que alguien llegue y dije, no, yo no voy a jurar por la Biblia, creo que es un acto de honestidad en el fondo. Sí. ¿No es cierto? Diciendo, yo no pienso seguir estos principios. Es un acto de honestidad. Pero resulta que es de buen tono que le pongan el evangelio y pongan la mano arriba. Y después, con esa misma mano, le roban al pueblo. Entonces prefiero que la saquen y que respeten la palabra de Dios. Que respeten eso.
Porque uno cuando jura dice Dios y la patria me lo demanden, ¿no? Sí, Dios se lo va a demandar aunque no lo jure, ¿eh? Mm. Porque todos vamos a tener que responder ante el trono de Dios. Y ese día se acabaron, como le dijo al Papa, le dijo Miguel Ángel, cuando el Papa se quejó de que en el juicio final todas las figuras están desnudas. Dijo, todos están desnudos, todo esto desnudo, una capilla llena de desnudos adelante del juicio final. Y Miguel Ángel le contestó, cuando uno llega a la presencia de Dios estamos todos desnudos, ¿eh? Estamos todos desnudos. Sí, digamos, el cuadro del juicio final, cuando uno va a la Capilla Sixtina mira para arriba, para el famoso está fresco, enfrente. pero el juicio final está en el fondo, que es no digo el más interesante, pero tiene tantas historias ese cuadro, se las hago contar a Salvador, que es especialista en esto. Es que la próxima no sé vez. si conté yo una vez, yo quedé encerrado en la Capilla Sixtina. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y por qué te encerraron? ¿Robaste algo? No, conversé con uno de los guías porque yo estaba recorriendo la Capilla Sixtina y después quería ir a ver una estatua que hay en San Pedro. Sí. Y la Capilla Sixtina está pegada. Y entonces le digo al guía, me tengo que hacer 3 Pero cuadras para salir sí, sí. y hacer toda la vuelta para estar en lo que está acá. Dice, no se preocupe, a las 12 ya no va a haber más turistas. Usted quédese porque a la 1 se abre esa puerta. Esa hora la pasa solo conmigo, y con Celia, ¿no? Con mi esposa, solo en la capilla. Se fueron todos, me quedé con él, ¿no es cierto? Me tiré al suelo, vi los ¿De cuadros verdad? que hice. Sí, claro. Me acosté al costado, vi todos los cuadros, me acerqué, con todo respeto, por supuesto, porque es una obra de arte, y estuve 1 hora allí esperando. Me cansé ya de mirar. Aunque no se te agota, pero llega un momento que tenía cansancio de eso. Se abrió la puerta y fuiste a ver fui, sí, a la Piedad. Sí. ¿Cómo? A la Piedad, digo. No, fui a ver otra que tiene una larga historia. Pero esas historias alguna vez sacamos un programa sobre eso y te las cuento. Bueno, terminamos un poco alegres este programa, Sí. en que nos desnudamos. Salvador y yo somos amigos de tantos años, hemos hecho tantos programas juntos. Y así estamos, y creo que es un momento para llamar a toda la iglesia, a los cristianos, a todos los que tengan fe, pertenezcan o no a una iglesia, a orar. Yo creo que esto que estamos viviendo nos lo merecemos los argentinos. Hemos sido muy orgullosos, ególatras, codiciosos, mentirosos. Y todo se dice la palabra de Dios, todo lo que se siembra se cosecha. Pero Dios ha levantado otros reinos, otros países de la miseria de manera extraordinaria y portentosa. Quizá podríamos orar soñando que Dios lo hiciera también con la Argentina. Gracias, Salvador. Gracias a vos. Nos encontramos con usted mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios lo bendiga.